una conversación que tuvo Milei con el equipo de Massa, en el que Massa, una reunión en la que Massa estaba, y en el que Milei empezó, conversaron más, che, bueno, dale, ya está, perdimos, ganaste. Sí. Y Milei insiste con que el ajuste lo iba a hacer la política. Entonces se le adelanta a alguien del equipo de Massa y le dije, te traje la cuentita. Y le hizo la cuenta de directores para arriba, choferes, unidades retributivas, autos, diputados, senadores y asesores. Le cortás todo. Echás a todo el mundo, a Echás a todos. todo el mundo. O todos lo hacen ad honorem. O todos, claro, todos trabajan ad honorem. Sí. 0.017% del PBI. Es decir, de los 5 puntos que querés ajustarte, hagas 4.93 todavía. Bueno, y bienvenido Vaya Groski. Te vuelvo a saludar porque... Mira, yo te digo la verdad, Sí. voy a ser sincero. Sí. Ya cuando uno está de salida, viste que es como un trabajo. Sí. Que cuando en un trabajo Ya te de chupa todo oficina, huevo, ya está. medio que va, te chupa. Sí. Agarrate, llevaste un potus, un ficus, ¿no? Te lo llevaste a tu casa. No te lleves nada acá, ¿eh? Tarde. Me anticipé la semana pasada. Ah, ¿sí? ¿Qué te llevaste? Sí, 2 consolas me llevé de sonido. Ahí estaban las consolas. ¿Sabes que la buscamos por todas partes, boludo? Nadie se dio cuenta que me las estaba llevando. Che, bueno, Iván, hablemos un poco de los 2 días de Milei como presidente. Podemos arrancar a decir que es prematuro, ¿no? Sí. Bueno, Es un chistazo el que hago. algunas señales de algunas cosas empezamos a ver. Mínima. Todavía no tenés. Esta columna es Sí. importante que la gente sepa, no la que está escuchando en vivo, que va a decir por qué aclarás semejante idiotez, Ajá. pero la gente que lo escucha en diferido, que esta columna está hecha antes de los anuncios del doctor Luis Toto Caputo. Esto es cierto. Bueno, ¿y qué esperas de los anuncios de Caputo entonces, para ir directamente a lo que no sabemos? Espero una devaluación. Sí. Espero, por lo que me han dicho, no sé si lo anunciará o finalmente lo terminará haciendo. De hecho, yo creo que tiene que haber un anuncio en ese sentido. No solo para la sociedad, sino también para los mercados, que es a quien le va a hablar hoy fundamentalmente el ministro de Economía. Una desindexación, esto significa una desindexación, quiero decir, de los saberes del Estado. Esto significa que excepto los programas sociales, por lo que dijo Adorni el otro día, igual lo quiero ver, el resto de las cuestiones, vos por ejemplo, cuando se sube el mínimo vital y móvil, eso impacta en programas sociales, en asignaciones, en pensiones, en jubilaciones. A eso se habla cuando está indexado, es decir, cuando Sí. hay un aumento, bueno. Hay un aumento generalizado Está todo atado para... a eso. Exactamente. Yo creo que eso Y se los va. salarios estatales también. Claro, yo creo que eso se va a desindexar. Es decir, se va a congelar. No sé si a congelar, se va a desindexar. No va a estar directamente ligado a esas Exacto, a los variables. aumentos. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente se intente licuar el gasto del Estado, por un lado vía recorte y por otro lado vía inflación. ¿Qué significa eso? Recorte es, si yo hoy gasto 10 pesos en obra pública, bueno, voy a gastar 1. Eso es recorte hecho y derecho. La otra es que si yo hoy gasto 10 pesos, la inflación aumenta, vamos a decir números redondos, 100, yo no voy a gastar 20, voy a gastar 12. Entonces lo licúo vía inflación. Entonces, en términos reales, es mucho menos de lo que era hasta el momento. Acá es cuando se especula esto de que si pudieran laburar con un presupuesto como el de este año, con esos valores, Exactamente. licuar todo el gasto del Estado. Exactamente. La pregunta ahí es dónde va a impactar ese recorte o esa licuación vía inflación. Bueno, Milei ya dijo que era en obra pública. Ahí yo quiero ver cómo es esa instrumentación, porque lo que él dijo en la transición es obra pública 0. Y eso es raro, porque vos podés terminar las obras públicas que hay y bueno, y cortar ahí, lo cual ya sería un impacto muy fuerte para No proyectar más, pero provincias. terminar lo que se empezó, por obvias razones. Él lo que dice es 0, incluso las que están en proceso. Son puente a medio hacer, queda así. Yo creo que ¿Hay algo más ineficaz? lo quiero ver eso igual, lo quiero ver. Yo estoy diciendo lo que él dijo en la transición, Sí. no lo que va a anunciar el ministro de Economía. Después es interesante ver por qué Milei le dice Cámara Argentina de la Corrupción a la Cámara Argentina de la Construcción. Ujú. Y por lo que me contó gente que hizo la transición con él, tuvo algunas reuniones con él, dormí muy poco, les digo, por si voy a bostezar en algún momento, es porque por el tema de redeterminaciones de precio.
¿no? Porque muchas veces con la suba, el aumento de costos, la suba de inflación, etcétera, los contratistas piden redeterminación de precios. Che, ¿esto qué? Salía 10, con la inflación y lo que vos tardaste en pagarme, hoy sale 17. Y ahí empieza una discusión que es, ¿pero por qué sale 17? ¿Quién sabe cuánto sale un kilómetro de vía, un kilómetro de asfalto, un kilómetro de ruta, un kilómetro de lo que sea? Bueno, en toda esa discusión de las redeterminaciones de precios, donde hay grandes bolsones de corrupción y donde Milei hace foco y le llama Cámara Argentina de la Corrupción. ¿Por qué es importante esto? Porque Milei no solamente pone ojo en el Estado, sino también en el privado, que es cómplice de esa corrupción siempre según la óptica del presidente. O por lo menos del candidato Milei. Veremos si también del presidente Milei. Ese es el primer interrogante. Ajá. El otro es que va a haber, evidentemente, además de los recortes y de la licuación vía inflación, algo que implique un aumento en la recaudación, o uno supone que eso va a existir, es decir, más impuestos. Por eso cuando yo dije la semana pasada, o escribí la semana pasada, que hasta el economista más progresista entendía que la economía necesita algún tipo de ajuste, yo estaba hablando del recorte propiamente dicho, del ajuste vía inflación, pero también aumentar impuestos también es un ajuste. Que creo que es lo que va a hacer Caputo hoy. Caputo va a en contra de los principios dogmáticos. El neto le va a dar, creo que positivo acá. ¿Qué me refiero a positivo? Yo creo que va en camino, vía Sturzenegger y vía el propio Caputo, a una simplificación tributaria y a una baja de impuestos, pero uno de los anuncios va a ser la suba, por lo que me dicen a mí, veremos, del impuesto país. ¿Qué significa esto? Que hoy vos tenés varios dólares para importaciones de servicio, de combustible, de esto, del otro, que habría una simplificación ahí del 30% con una suba, una devaluación, o una suba del tipo de cambio oficial, que ya está subiendo, los bancos lo venden entre 450 y 500 pesos ya, y yo supongo que vamos hacia ese famoso número de 650. ¿Dónde va a pegar el palazo fuerte eso? ¿No? Yo hoy, como alguien que paga, en términos de ingresos, para decirlo rápido, lo que decimos siempre, Marcos Galperín y yo somos clase alta, ¿no? Último decil, primer decil, último decil de ingresos. ¿Qué significa eso? Que a mí, por ejemplo, el tema de energía indirectamente me va a impactar todo, porque todo se va a trasladar a costo, pero digo en términos directos. A mí el tema, yo ya pago la tarifa plena de luz y de agua y de gas. Por lo menos lo pagué durante un tiempo hasta que no seguí los subsidios de los últimos 60 días, pero digo, desde septiembre, octubre, noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre lo pagué. La clase media que no pagaba la tarifa plena y que estaba subsidiada es la que va a recibir, ahí tenés un primer impacto. Parazo fuerte. ¿No? En energía. ¿Hay cálculo de cuánto va a poder subir? No, o sea, sí hay. Yo no creo que la poda vaya a cero. ¿De subsidios? Claro. Dice que son 2 tramos. Sí, están diciendo que son 2 tramos, que va a ser hasta abril. Algunos dicen también hasta junio. Dicen que gana subsidio cero. Yo eso todo lo quiero ver porque cuando hablas con el área de energía te dicen, no sé si estamos preparados para ese nivel. Nosotros dicen, no nos estamos preparando para ese nivel de recorte. Después, si viene el presidente, el ministro de Economía, y nos dice, claro, no hay plata, bueno, veremos. Pero hoy nos están preparando para ese palazo. Pero bueno, veremos. Después, sí va a empezar a haber un gran impacto en la suba de los colegios privados, colegios, jardines, etcétera, y de las prepagas. Si se liberaliza el precio del segundo y se eliminan los subsidios para el primero. Recordemos que toda esta gente que ustedes escuchan siempre de clase media, que manda a sus chicos a colegios privados, tal vez parroquiales y demás, que está enojada con los planeros y tal, estamos ante un grupo que va a sufrir mucho por la tarifa de energía y porque también está subsidiado, no solamente con la energía, sino con el transporte y también con el precio del colegio de los hijos.
al que Claro, van. cualquier Sí. colegio parroquial está Está Es lo que solucionado. siempre dice Pitu, los que ya estamos medio al fondo, mucho más no tenemos por dónde ir, pero la clase media sí tiene dónde caer. La clase media Digo, tiene mucho tiene- donde caer, sí. mucho donde caer. Yo aparte, por lo que dijo Adorni, por lo que dijo Milei y por lo que hablaban de la billetera del... Que haga esto, pero dormí 4 horas Durmió y mal, no lo ¿qué puedo... pasó? ¿Lucio? ¿Un cafecito? No, lo puedo hacer. ¿Cafecito? No, volví del Movistar Sí. a las 2 de la mañana y me levanté a las 6 para terminar el newsletter. Un cafecito. Un cafecito Pitu, sería. Un Te cafecito, lo preparo yo, mirá, ahí. voy yo, papá. Vale. Ponerle un speed adentro. Quiero que valoren ustedes, Sí. Que vos estés acá. que también eso, pero siempre, Fito, hayas Fito, no escrito podía un hablar ya. newsletter. Un newsletter de 10 páginas, Sí. de 20.000 caracteres. Yo creo, ¿qué pieza periodística en la Argentina Largo escrita hoy. tiene esa extensión? Largo. Pues la semana pasada me mandaron muchos mensajes, ya soltaste. Y vos dijiste, Yo dije, ¿ah, sí? van a ver, Ah. van a ver. Ah, sí. El próximo no lo van a ni terminar. Jugar mal era parte de la estrategia, como dijo un prócer argentino. Mm. ¿Te Bueno. acordás? ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Gallardo, papá. Ah, mira. Bueno, volviendo al punto entonces. Ahí va a haber una situación donde probablemente, para decirlo rápido, sufra más un empleado rango medio de una compañía que Galperín, Paolo Roca, Eduardo Norquiano y Iván Jagroski, ¿no? Todos Sin ninguna empresarios duda. prolíficos Sí. de la Argentina, por supuesto. Entonces, ahí un primer interrogante, porque yo creo que a Milei, producto de las medidas económicas que él dijo que iba a tomar Agreguémosle y que- la prepaga esa también. y la prepaga, y que anunció en el discurso de apertura, el discurso de Asunción, quiero decir, me imagino tal vez una migración más rápida de parte de su propio electorado que del 25% que lo acompañó luego. Porque me parece que hay mucha más ideología y voto antiperonista clásico en el electorado de Bullrich, que lo Sí. acompañó después de las generales, que en el electorado de Milei, que es mucho más heterogéneo, que tenés un porcentaje de electorado antiperonista, pero tenés después desencantados de Unión por la Patria y gente que... ¿Cuánto pensás que hay libertarios? Pasa que libertario es un... Es un insignificante. Yo te pido disculpas, Pitu, te lo tengo que decir. Muchas gracias. No tomo azúcar, te tengo que decir la verdad. Si tiene... Perdón, Pitu. Te pido el corante, Pitu, te pido perdón. Te pido perdón, Gracias, Pitu. Muchas gracias. Depende a qué le llames libertario. Porque si vos me decís, un joven descreído del sistema político que vio en Milei desde una esperanza hasta un canalizador de toda su bronca, yo ahí veo un porcentaje alto. Pero creo que ese porcentaje puede migrar rápidamente si se desilusiona de la esperanza que tenía. El que no creo que se desilusione es el que... Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Es el que votó con mucha repugnancia ya a esta altura. Es una palabra muy, muy dura, pero creo que es la que corresponde al kirchnerismo y al peronismo. Y entonces estaba medio como costo hundido su malestar. Y no votó con esperanza, sino votó con ganas que no gane el peronismo y que el peronismo deje de ser una opción o el kirchnerismo deje de ser una opción. ¿Y el precio es cuánto está dispuesto a pagar por Bueno, eso, no? yo creo que ¿Y cuánto tiempo se puede El que tiene más aguantar? márgenes es este último. Decís. Yo creo que el que está profundamente ideologizado Sí. va a tolerar más que el que votó simplemente enojado o esperanzado. Claro, igual vos decís migrar, pero ¿migrar a dónde? A una falta de representación. Sí, desesperanza. Sí, sí. Sí, cuando uno mira el discurso, cuando habla con... Perdón, estoy haciendo un ruido bárbaro. Cuando uno habla con dirigentes kirchneristas, propiamente kirchneristas me refiero, la sensación es que... bueno, iba a decir no aprendieron nada. No sé si decirlo así, pues sería una lectura muy pedante. Por lo menos... De parte mía tenemos lecturas muy diferentes de lo que pasó en el proceso político estos 4 años. Yo creo que las anteojeras ideológicas
y cierta cosa tribal y pagana a la hora de entender la economía, generaron muchas distorsiones, donde obviamente ahí radican también los problemas de decisión política del presidente y probablemente una negociación que podría haber sido mejor del ministro de Economía en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, una conversación más acabada. ¿De este último o del anterior? No, del anterior y de este último también. Pero yo insisto con que el acuerdo que consigue Guzmán y el acuerdo que continúa y en algunos casos mejora, en otros casos empeora Massa, en relación a lo que fueron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, fueron buenos acuerdos para la Argentina. Es decir, a mí esa lógica de como el Unión por la Patria perdió las elecciones y la economía fue el principal factor y hubo 150 puntos de inflación, dice que el acuerdo, el problema fue que fue un acuerdo muy ortodoxo el del fondo. Yo no me puedo plegar nunca a algo en lo que no creo. De repente puede haber otros motivos, otros argumentos, donde el gobierno tuvo mucha negligencia y en otro momento donde tuvo mala suerte, como tuvieron varios gobiernos del mundo, como fue el caso de la pandemia, y después algo para mí indiscutible que tuvo muy mala suerte el ministro Massa fue la sequía. Después, como decimos siempre, errores autoinfligidos, errores políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo pensar jamás que el problema fue que el gobierno de Alberto Fernández fue ortodoxo. Si yo tuviera que decir algo es que si tenía que hacer correcciones macroeconómicas las hizo tarde, no temprano. Pero... Perdón, hablando de dirigentes kirchneristas, de la crítica que se le puede hacer al Frente de Todos o al gobierno de Alberto Fernández. Antes porque quiero responderte a lo que vas a decir, quiero ser enfático con algo. No, porque decir no entendieron nada significa que uno entendió todo. Quiero decir, mi verdad relativa es distinta a la verdad relativa que a mí me proponen algunos dirigentes kirchneristas con la lectura sobre los motivos de la derrota del peronismo. Eso quiero decir nada más, porque si no parece que uno tiene la verdad revelada y lejos de eso. Iba a hablar de Axel, sí, porque ayer en su discurso de Asunción a mí me sorprendió, me pareció un discurso como de posicionamiento, que podría haber sido, la verdad que Axel podría haber hecho un discurso de Asunción más de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, incluso ideologizado como es él y todo, pero creo que todo su discurso estuvo en oposición a las propuestas de Javier Milei y podría haber sido un poco distinto. Sí. Sobre todo por la situación incómoda que él tiene, porque va a tener que tener cierta muñeca para poder gobernar la provincia adentro de un país gobernado por Milei. Absolutamente, ¿Qué un desafío enorme. Del discurso, a mí me pareció que era un Axel que tenía ganas de asomar la cabeza y como opositor también. Sí, indiscutiblemente podría haberse hecho más el boludo y ayer hay por lo menos 3-4 frases así muy... Yo me imagino, ahí hay una conversación previa, hay un posicionamiento político, no solo de Kicillof, sino del kirchnerismo a través de Kicillof. Entonces, Kicillof no podía comportarse como Martín Yarlora, porque eso se hubiera leído como abandono de representación por parte del kirchnerismo. Es decir, ¿cómo se comportó Martín Yarlora? Martín Yarlora porque fue otro de los grandes ganadores del peronismo a nivel nacional, pero como tiene un partido provincial, como puede ser el caso de cómo se puede comportar Orrego, Poggi, Frigerio, Puyaro o cualquiera, o Rolo Figueroa o los misioneros, tiene una cosa más de distancia, de darle tiempo, de no tener un enfrentamiento, porque primero no sabes cómo va a salir la cosa, y segundo su electorado, recordemos, a 75 puntos Milei en la provincia de Córdoba. Entonces no puede tampoco desoír ese mandato. Y además porque los gobernadores que tienen responsabilidades de gestión en provincias menos políticas que la provincia de Buenos Aires, para decirlo rápido, se van a priorizar, digamos, tener guita para pagar los sueldos. Sí. Kicillof para mí tiene un problema tan grande que dijo ya fue, que excede esto, aun cuando Kicillof es en sus niveles de austeridad. La austeridad personal. A Kicillof tenés que mirar lo que hace, no lo que dice. Es decir, para sacarle un peso a Kicillof, le tenés que traer un brief
¿viste? En el que le vas a explicar en una obra, en una partida o lo que sea, hasta en qué agua va a ser la que van a comprar para el catering de los empleados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y por qué esa y no otra. Entonces, yo decía en algún momento, esto no le gustaba a Kicillof, pero a mí me parece muy ingenioso. Yo me parezco una persona muy ingeniosa. Soy una persona muy ingeniosa y muy humilde. Que decía que frente a sus propios funcionarios, Kicillof es el sueño húmedo de Paolo Roca. Kicillof es el mayor trabajo al menor costo posible. Había gente, no sé si eso sigue ocurriendo, pero en los primeros 2 años del mandato, el primer año, perdón, del mandato de Kicillof como gobernador, que los manda, viste que creo que es de subsecretario para arriba o secretario para arriba, tienen chofer. Y que Kicillof, sin hacer prensa, boleteó eso y los mandaba en una traffic, ¿no? Hacía el lechero con los funcionarios y los mandaba en una traffic. Entonces, quiero decir, hay que mirar lo que hace, no lo que dice. A mí, lo que hace Kicillof me parece realmente atendible y reivindicable desde el punto de vista de la gestión y del manejo de los recursos públicos, y a veces va y viene con la gestión política. Lo que dice me contiene menos, en parte porque tengo que recordar algo que decía, contaba yo en un newsletter sobre un focus que se había hecho en la Universidad de San Martín. Ayer, cuando escuché el remate de Kicillof, me acordé de eso. Cuando chicos de menos de 25 años, que no están, por supuesto que no militan, ¿no? Estamos hablando de gente que no está involucrada políticamente, que es la enorme mayoría de la población. Políticamente me refiero orgánicamente, ¿no? Yo digo, porque alguien estará diciendo que si vos ayudás en un comedor, o en un club de barrio, o en la cooperativa, o en la sociedad de fomento, no sé si son unidades que siguen existiendo, de tu barrio haces política. Yo estoy de acuerdo con eso, me refiero a política orgánica. Salió en el Focus que preguntaban qué les parecía la justicia social, y los chicos decían que estaban de acuerdo con la justicia social, que les parecía muy bien la justicia social, porque si alguien te robaba el teléfono, vos tenías que ir a buscarlo y fajarlo y sacarle el teléfono. Entonces, para estos chicos, justicia social era justicia por mano propia. ¿Cuál era la reflexión de aquel momento? Era, hay léxico del peronismo que los pibes, capaz que traducido de otra manera, están de acuerdo, pero hoy hay un sector enorme de la población ya no que está de acuerdo o no está de acuerdo, que no ni sabe siquiera lo entiende, ni siquiera sabe de qué está hablando. Eso es gravísimo. Y eso es un síntoma que, obviamente, el discurso de Kicillof es múltiple para múltiples públicos. Está claro que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el propio Kicillof tiene una política de gestión y comunicacional dirigida a la juventud, con varios aspectos que uno puede advertir muy rápidamente. Y Kicillof tiene una estética, no tanto un lenguaje, pero sí una estética y una actitud mucho más juvenil que cualquiera de los otros dirigentes del peronismo, incluso teniendo 15, 20, 10, 12, 15 años más que otros dirigentes que tienen a lo mejor una prédica, o le gustaría tener una prédica en ese sentido. Hablo incluso de dirigentes, no de los primera línea, segundas líneas que están en... Yo, para decirlo rápido, ¿no? Creo hoy que las organizaciones políticas del kirchnerismo, desde la Cámpora, Alevita, Colina, no sé, cualquiera de las organizaciones políticas que ustedes conocen, tienen en su propia manera de activar y en su propia manera de entender la política, los debates actuales, la repentización, la toma de decisiones, etcétera, una lógica mucho menos moderna y actual que un tipo de 55 años como es Kicillof. Para decirlo rápido, para que se entienda lo que estoy diciendo. Ahora, esa condición que yo de alguna manera reconozco y a la vez critico en el discurso de ayer, es injusta en algún punto, porque Kicillof tiene que tomar una decisión en el discurso que tiene que contener a el kirchnerismo como espacio político. Él emite por el kirchnerismo cuando habla, si todos vemos la provincia de Buenos Aires como el bastión kirchnerista y vemos ahí qué es lo que hace o deja de hacer Kicillof. Estaba Cristina presente. Por eso digo que es un discurso que está articulado con Cristina Kirchner. A mí lo que me cuentan es que
tengo versiones diversas. Por un lado, que continúa la tensión con la Cámpora. Ajá. Y que se explica ahí la ausencia de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la toma de mando de Julián Álvarez en Lanús. Porque yo pregunté, ¿por qué no hubo ningún funcionario bonaerense? Me dice, estuvo la Negra Vilar. Dale. Ministra de Ambiente. Ministra de Ambiente, la ministra importante de Kicillof, dirigente, o sea, esposa del intendente de Lomas de Zamora. Que forma parte de la Cámpora. Estoy diciendo, gente de la provincia de Buenos Aires que no sea de la Cámpora. Y cuando planteé esto me dijeron, mira, lo estamos arreglando, costó, pero no hay más quilombo en puerta porque estamos en un proceso de sutura. Veremos, ¿no? El tiempo es un gran ordenador en ese sentido. Bueno, sin Insaurralde en el medio, que era uno de los puntos de controversia, me parece que la sutura debe ser un poquito más sencilla. ¿No está en el medio Insaurralde? No, me parece que ahora ya no. No, de hecho, ¿se fue a la casa? Para más datos, disolvieron la jefatura de gabinete. Sí, ¿no? eso sí. Entonces, volvió a tomar el lugar de segundo hombre en orden de la provincia, Carlos Bianco, que había sido el que estaba impugnado por la Cámpora y por los intendentes en la intervención de Cristina, la Cámpora y los intendentes del 2021 después de la derrota. Es interesante esto, porque así como a Kicillof le da la razón su resistencia a la entrada de Insaurralde del Yategate, también es cierto que la gestión política de Kicillof no era una pieza de relojería antes de esa intervención, más bien lo contrario. Entonces, por eso todo es más, como decíamos antes, más policromático de lo que quieren plantearlo las propias estructuras que dirimen sus propias internas. Ahora, Kicillof tiene una situación indiscutible. Él gana la provincia de Buenos Aires bajo sus propios términos y con su propia figura y reivindicando su propia gestión. Ahí me parece que hay un hecho indiscutible. La Cámpora también tiene un lugar donde sostenerse en términos de la boca para afuera, que es que 12 intendencias de la provincia de Buenos Aires, también bajo sus propios términos. Yo creo que igualmente el discurso reivindicatorio y con una... Es muy interesante esto, porque iba a decir con rigidez. La Cámpora tiene algo que es un funcionamiento, y hablo de la Cámpora ya como organización política, no hablo solamente de Máximo Kirchner, de Guado de Pedro, de Mayra Mendoza, aunque son obviamente las figuras más visibles, ni siquiera de Lucía Cámpora, que sería una injusticia enorme imputarle algo a alguien que recién se está haciendo cargo de la conducción de esa organización. Pero hay una rigidez, a mi juicio, en los principales dirigentes, tanto en la política como en la economía, que no se refleja, una rigidez en la conversación, que no se refleja en los armados políticos. ¿Se entiende esto? Porque uno podría pensar, bueno, se recostaron en ello. Claro, el 2019 con Alberto Fernández. El 2021, donde empieza ya la sociedad imposible de diluirse con Massa. Y obviamente la relación con Insaurralde, que es un hombre con múltiples opacidades a las que la Cámpora en teoría le huyó durante mucho tiempo, muestra que hay ahí un ejercicio donde tanto quienes defienden a la Cámpora como quienes atacan a la Cámpora tienen incomodidad. Porque cuando vos hablás con alguien, ¿no?, muy defensor de la organización, decís, pero pará, ¿cómo se explica esta rigidez o esta pureza que vos manifestás con todos estos puntos? Perdón, sin ir más lejos. En la práctica es más flexible de lo que es. Claro. Depende en qué. Depende en qué, por eso te digo, porque después la práctica también es Mayra Mendoza diciéndole a Kicillof, juega al primero yo y después al también yo. Algo completamente inexplicable por fuera de un despacho oficial, ¿no? ¿Cómo le explicaba eso el kirchnerismo internamente a sus propios militantes? Era imposible, era tratar de explicar la cuadratura del círculo. Ahora, después, por otro lado, la sociedad judicial de la Cámpora en la Corte Suprema con Ricardo Lorenzetti, el autor intelectual de la doctrina Irurzun. Entonces, por eso digo que esto lo digo descriptivamente. A mí me contiene más una práctica política con márgenes flexibles que con márgenes rígidos. Entonces, tal vez lo último te lo digo como un activo más que un pasivo,
Pero eso después no puede machear con buscarle el pH en sangre a todo el mundo que rodea, a ver si es más, menos o cuán kirchnerista es. Porque vos eso lo podías hacer como espacio político cuando tenías esta cosa de se juega como se vive, ¿no? Súper interesante. Hoy es más difícil. Entonces, la reconstitución de ese espacio, que sigue siendo el accionista mayoritario en el peronismo, sí. Cristina Kirchner como figura, esto es granítico, es impactante, pero es granítico. Esa reconfiguración es interesante, no solo para la cámpora y para el kirchnerismo, sino para quienes quieren construir algo alternativo. Entonces, yo lo que empiezo a ver en algunos sectores del kirchnerismo es, a mi juicio, parte de los mismos razonamientos que llevaron al peronismo a la derrota, ¿no? En los 4 años, no estoy imputándole, como digo, todo es multicausal y todo es policromático. Y en el peronismo antikirchnerista, que incluso que habita Unión por la Patria, la misma lógica de querer tirar una opción política por la ventana sin hacer nada para que eso suceda. Sin una propuesta que mejore. Exactamente. Entonces, ahí veo un fenómeno donde no sea cosa que Milei o lo parecido a Milei sobreviva, no tanto por aciertos propios, sino por fragmentación ajena. Te dirías que yo creo que veo en Axel una suerte de síntesis, en el sentido en el que no es... Axel no es cámpora. Es kirchnerismo, sí. Uh-huh. Es cercano a Cristina, también. Sí, claro. Ayer estaba. Uh-huh. Pero no es cámpora. Y nunca lo fue. No, de hecho es... Y como decís vos también, él tiene acciones propias. Digo, sí. Ganó por ser aliado de Cristina y por ser Axel Kicillof. La incógnita... Entonces tiene algo de lo nuevo y tiene algo de lo viejo. La incógnita es... que ahí yo creo que, de nuevo, Cristina ha demostrado, en términos políticos, ser mucho más amplia de lo que siempre se le imputa. Sí. ¿Cuánto permite Cristina que se abra ese juego? Porque ahí hay... ¿Cuál juego? ¿Cuál es el marco de alianza permitido? Claro. Porque sin los gobernadores del interior, sin el peronismo del norte... ya me parece que no le alcanza al peronismo con... soy la Stacy Malibu, soy otra Stacy Malibu porque tengo otro sombrero, ¿no? Me parece que la elección de esta última elección lo demostró. Entonces, vos no podés prescindir de el cordón productivo de la Argentina. Y me parece que la elección, por más de que habla... A ver, acá hay un hecho que el kirchnerismo siempre ha dicho históricamente, ha hecho mucho hincapié sobre Vox Populi y Vox Dei. Bueno, Vox Populi y Vox Dei es el cordón productivo de la Argentina. Te dijo, vos no me representás. Tu discurso no me representa. Entonces, ¿cómo vuelve a representar? Que se trata de eso. ¿Cómo vuelve a representar parte de ese cordón productivo que tuvo en algún momento el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, sin abandonar? Porque también la gente que llevó, digamos, ese piso de 35 puntos que tiene... de 35, 37 puntos que tiene esta opción peronista, que lo vimos en las elecciones, si sacó 37 puntos con 150 puntos de inflación, tenemos que darnos cuenta que ese es 35 puntos, es el piso de esta opción política. Uh-huh. Entonces, esos 35 puntos tampoco tienen que dejar de ser representados. Porque así como la tentación de circunscribirte al conurbano bonaerense, a mi juicio es una mala idea, renegar del conurbano bonaerense también es una mala idea. Sí, claro. Entonces vos, ¿cómo te expandís, no solo en términos de discurso, sino en términos de credibilidad? Porque lo que empezó a pasar es que en los años no electorales el kirchnerismo se cierra, en el discurso, en la construcción, y en los años electorales se abre. Y ya vimos todo el truco del mago. Entonces ahí tenés, me parece, un interrogante, un desafío que tiene tanto el kirchnerismo como el peronismo antikirchnerista. Hoy, repito, en términos parlamentarios de representación y de votos, continúa siendo Cristina Kirchner la accionista mayoritaria del peronismo. Lo cual es un fenómeno interesante y desesperante. Absolutamente desesperante. Sí. ¿Por qué no siente que, si bien, como decías vos, el piso es bastante alto y hay que sostener esa representación,
El techo también es bajo. Que el techo va a estar cerca si sigue siendo solo Cristina. No, y no siendo solo Cristina. Fíjate que ¿No? Como el A piso Massa- del techo ahí nomás. a Massa viste que yo tengo una frase siempre que es que Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina. Ujú. Entonces vos traes acá a Amazon y termina pidiendo protección estatal y un subsidio. Sí. Bueno, cualquier opción política del peronismo multiplicado por kirchnerismo da kirchnerismo para la opinión pública. Sí, lo Entonces, metiste a Massa, que era lo más lejano al kirchnerismo que podía haber dentro del espacio. Y dio kirchnerismo. También, ¿por qué? Porque ese truco del mago lo había gastado Alberto Fernández. Sí. ¿No? El frente de todos, quiero decir. Entonces, bueno, hay un desafío. Después, si querés, porque estuvimos 45 minutos hablando del peronismo, Sí. podemos hablar del gobierno. Sí, por favor, porque nos quedan unos minutos más. En el caso de Milei, Ajá. tiene un enorme desafío parlamentario, 35 diputados, jefe de bloque y presidente de la Cámara sin experiencia, un Juntos por el Cambio fragmentado internamente que anuncia que va a negociar ley por ley, pero tenés a los espartanos de Bullrich diciendo: esto no es ley por ley, esto es a libro cerrado porque nuestros electores piden cambio y no le podemos dar la espalda a nuestros electores. Esa es una herramienta de negociación interesante porque en la discusión pública, Macri, por lo menos en la primera etapa del gobierno de Milei, tiene las de perder. En la discusión pública. A ver. Manda un proyecto de ley. No sé si te lo voto. ¿Y por qué no me lo votás? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás negociando? Si en teoría el cambio era innegociable y yo estoy enviando al Congreso leyes que vos querías que impulsabas durante la campaña. Y está Bullrich ahí, que es un vector muy importante dentro de PRO. ¿Y cómo juega Ritondo en ese escenario? Bueno, Ritondo terminó negociando con el kirchnerismo para la distribución de las presidencias de las comisiones. A mi juicio, lógicamente, tanto Ritondo como Unión por la Patria, porque el bloque de Miguel Pichetto, Emilio Monzón, Nicolás Mazot, que es toda gente que conozco, que aprecio, respeto, pedían una dinámica en la que te querías manejar por fuera para la votación, pero por dentro para la distribución de comisiones. Había enojo en el esquema de Monzó, de Pichetto, de Mazot. A mi juicio, un enojo que no hacía match con la realidad. En este caso, por más que sea gente que me cae mejor, tengo que decir que creo que tenía razón la discusión entre el PRO y el kirchnerismo, en este caso, o Unión por la Patria, donde yo veo una situación más difícil narrativamente para el PRO que para el bloque Unión por la Patria. Porque hoy el bloque Unión por la Patria está unido en el rechazo a las políticas de ajuste. Ujú. Y no se fragmentó porque hay una incertidumbre en Milei que no sabes si le va a ir bien o mal. Es decir, yo creo que si a Milei Le empieza a ir bien. le empieza a ir bien, hay una Y si fragmentación alguno se va a acomodar. del peronismo y de Juntos por el Cambio, de PRO inclusive. Punto número 1. Punto número 2. Esta es una opción política que no tiene, o por lo menos no tiene hasta el momento, figuras de volumen que estén dispuestos a hacer cualquier cosa en el mejor de los sentidos para mantener el poder o para mantener el orden político. Porque en la comparación con el menemismo, que también uno podía decir una opción novedosa, vos tenías a Bauzá, a Coan, a Cora, Chamanzano, a Dromi, a Barrio Nuevo. Bueno, era, ¿no? Tirabas una res y no quedaba nada. Mayorías, además. ¿No? Mayorías en ambas cámaras. Después de un momento, una colonización judicial, fundamentalmente de la corte casi absoluta. Y acceso al crédito. Mucha guita de afuera. Hoy, Milei tiene una enorme minoría en ambas cámaras. No tiene acceso al crédito. Y los La equipitos- la CGT que en un momento, cuando Ubaldini se le para de manos, Barrio Nuevo se la parte al propio Ubaldini. Y ese para mí es el comienzo, a esto habría que preguntárselo a gente más leída, pero el comienzo de el fin de Saúl Ubaldini como el que aparte después va a elecciones, no en el sindicato, sino en la provincia de Buenos Aires,
termina, a mi juicio, años después, con el lugar que termina ocupando el negro Moyano, ¿no? En aquel momento. Pero quiero decir, había herramientas permanentes en la justicia, en los sindicatos, en el Congreso, etcétera, 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 con muy pocos canales de cable y de aire y sin redes sociales. Sí, una velocidad muchísimo más lenta en cual circula la información. Cuando Larreta y Macri decían el próximo gobierno no tiene 100 días, tiene 100 horas, lo decían obviamente porque la gente ya no tenía margen y Argentina no tenía margen para hacer las reformas, pero también lo decían, los reinterpreto yo, por la velocidad a la cual hoy te saturás de esa info. Porque a vos todos los días te cuentan. Viste, el kirchnerismo se quejaba que había un hecho de inseguridad y los medios lo repetían 10 veces cada medio y parecía que eran 40 hechos de inseguridad. Sí. Bueno, eso pasa hoy, o va a pasar hoy, con las medidas de ajuste. Uh-huh. Sí, con cualquier tiro en y el multiplicado no solamente en los medios, ahora también en las redes Exactamente. sociales. ¿No? Y Menem tenía 6 años también. También. Sí. También. Hay una diferencia muy grande a la hora de querer bajar o romper todo y lograr alguna estabilidad, que anda a saber si llega a esa estabilidad. Por eso, a mí me parece ahí un primer alerta para Milei, que él tiene en su cabeza tratar de que la economía haga como una B corta, ¿no? Una caída casi vertical y un rebote casi vertical. Cree que con el ajuste fiscal que va a anunciar, la devaluación y una serie de anuncios de reforma del Estado, esa confianza va a derivar no solamente una bruta liquidación sin sequía en marzo-abril, sino también en la posibilidad de que se abra mínimamente el acceso al crédito de algunos multilaterales y que el sector privado empiece a invertir. A partir de ver el ajuste. Sí, yo eso lo veo lejano. Acuérdate que los brotes verdes estaban en un campo muchísimo más fértil. Bueno, pero hay que dice... Y no llegaron. Sí, pero ¿qué dice ahí Macri? Yo no hice en su libro, yo no hice a la velocidad que tenía que hacer esas reformas. Que es lo que Milei, por lo menos declamativamente, sí dice que va a hacer. Si no hay margen para agravar, esto es shock, ¿no? Y ahí había un montón de gente. Está bien, producto, yo también desconozco un montón de cosas, vitoreando una motosierra que los encuentra del lado del filo, no del lado del mango, ¿no? Entonces, ahí se abre un interrogante sobre la paciencia social. Creo que Milei tiene un activo ahí, que es el hartazgo que hay sobre la marcha de las cosas, la ineficiencia del Estado, el número de inflación, el machaque con un discurso que encontró un límite de gestión, pero casualmente ese hartazgo y esa falta de colchón económico transforman esas reformas en un riesgo. Sí, porque además ese mismo hartazgo es el que creó una, creo yo, falsa ilusión en la posibilidad de que las soluciones mágicas que son estas propuestas de laboratorio que tiene Milei vayan a funcionar efectivamente en la realidad. Bueno, por eso el interrogante es qué porcentaje del 30 primero y del 56 después que acompañó a Milei es un porcentaje de bronca, cuánto es de esperanza, cuánto es antiperonista y cuánto es una suerte de previa al que se vayan todos, digamos, ¿no? Entonces, eso está estudiado, pero migra esa lógica. Ahora, sí, lo que yo he visto, por lo menos en los últimos años, en los focus, es un cambio muy, muy claro en muchas cuestiones, fundamentalmente en sectores que antes acompañaban al peronismo. Sectores populares, sector de clase media, media baja y sector de clase media. Fundamentalmente en temas vinculados a programas sociales, derechos humanos e inseguridad. Yo quiero decir, porque generó algún tipo de conversación, Cenital hizo un focus, un producto audiovisual que es un focus filmado. Es un focus que duró 4 horas. Sacamos 15 minutos de esas 4 horas. Y decían, bueno, este es un recorte. Sí, claro, todo es un recorte. No puedo meter a 44 millones de personas en un focus. Además, obvio, es la definición de focus. Exacto. Entonces, pero el grupo, el equipo de trabajo que reclutó, es un grupo de trabajo que es prácticamente su especialidad, es los grupos focales, y se sorprenderían, ¿no? Algunos pensamientos progresistas, académicos, sobre todo urbanos,
de decir que eso que mostramos nosotros en Cenital fue un recorte que no le hace justicia a lo que piensan, abro comillas, los sectores populares. ¿No? Sí, yo creo que ahí hay gente que piensa así, gente que no piensa así, ¿Qué dio el y gente que focus? piensa parcialmente así. No, había, por ejemplo, votantes de... Ahí había sectores socioeconómicos diferentes e ideológicamente diferentes. Y vos tenías gente que votaba al peronismo y que no votaba al peronismo, de sectores populares que el encuadre, no había una cuestión de policy, ¿viste? De política pública, sino, pero el encuadre frente a la inseguridad era un encuadre de lo que comúnmente llamamos mano dura. Sí. Sí, De votantes del peronismo de sectores populares. había del peronismo y había muy antiperonistas. Sí. ¿No? Había Sí, pero los que vos decís- decodificación del antiperonista es mucho más brutal que la del peronista. Cuando digo, peronista, siempre creo que están claros, tenido orgánicamente, sino votante, ¿no? Sí. Siempre eso. Ahora, vos me decís, todos los representantes de las clases medias, medias altas, medias bajas o bajas, ¿piensan así? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que hay una idea de que eso no existe. ¿Que no existe qué? Que no existe una persona votante del peronismo o no votante del peronismo de sectores populares que tenga un encuadre de la política de seguridad, sea de hartazgo y entonces que sea de solución lineal y de mano dura, por ejemplo. Yo imagino que... Yo lo convalido porque me parece que uno de los reclamos principales de los sectores populares es la presencia del Estado, y cuando uno dice eso también habla de la fuerza de seguridad. Vos le preguntás a cualquier vecino de mi barrio si quiere tener un policía en la esquina de la casa y te dice que claro que sí. Por supuesto. No tiene ningún problema con eso. E incluso, corregime si me equivoco, pero en algún momento, por lo menos hasta el 2017-18, que recuerdo haber visto una serie en ese sentido, Gendarmería, ¿no? Ujú. Tenía y el ejército... Una aceptación excepcional. Es más, Eso. quisieron levantar el cordón sur, que Exactamente. es algo que creó Nilda Garré, que es la fuerza de gendarmería en prefectura y gendarmería en la 1114, en la 2124, y cuando lo quisieron retirar en el gobierno de Macri, La no lo gente le pudieron dijo que retirar no. por la gente Claro. misma que no permitió eso, ¿no? Claro. No, el esquema o sea, el reclamo de seguridad, y más en estos últimos 10, 15 años en donde el Paco hizo estragos físicamente en muchos chicos que no pueden salir a 2 cuadras de la villa a robar porque lo levanta el patrullero por las condiciones en las que está, mudó mucho el delito para dentro de los barrios. Claro. Muchísimo. Ese pibe que antes agarraba un fierro, se subía se choreaba un auto y se iba a robar una farmacia, ahora está consumido por el Paco y te roba la mochila de tu hijo cuando va a la escuela, o las zapatillas del pibe cuando va a la escuela. Entonces, ahí está el reclamo de seguridad interno del barrio, que a veces Mayra Arena a veces sabe pegarle más o menos en el clavo, no de todo. No es que yo comparto todo lo que Sí. dice en ese sentido Mayra Arena. Pero sí digo, es eso. eso que lo venimos conversando hace muchos años, a mí me sorprendió, y por eso lo vuelvo a traer, no porque sea novedoso, que a partir del Focus me llegaron comentarios sobre que eso era una estigmatización porque era un recorte. Yo lo que creo es que hay mucha ceguera De cómo está pensando la gente. de algunos, no, otra vez, tampoco general, no digo, todos los sectores progresistas, urbanos, académicos, no ven este fenómeno, no, pues sería también, yo Sí. estaría cometiendo el mismo error que imputo. Digo que me sorprendió que haya gente que crea que eso no existe, ¿no? Ujú. Y que está descontextualizado y demás. Pero volviendo al tema Milei, ¿no? Donde hay ahí un punto donde uno supone que va a ser carne el discurso, a mí me interesa ver cómo esa aceptación en su votante termina moviéndose en función de las medidas económicas y de seguridad y compensación simbólica. Después tenés un Milei que obviamente tuvo una... viste, más rápido, más furioso, ¿no? Una adaptación de su discurso de campaña con China, ¿no? Respecto sí. al swap con China. Ahí hay algo interesante, había Con una Brasil carta... también ahí, mirando Con a ver Brasil si menos, pero recompone. también...
Pero la del swap con China es increíble. La del swap con China fue directa, inmediata, y cómo Bueno, al final tenían razón sus votantes cuando decían eso no lo va a hacer, aquello totalmente. no lo va a Con hacer, algunas cosas sí. Absolutamente. Hasta el momento, Tenían el razón. votante que decía esto no lo va a hacer, que era lo que salía en el Focus, Tiene razón por ahora. hasta el momento tenía razón. No va a En vender algunos órganos. aspectos. No va a vender órganos. No va a habilitar la venta de armas. No va a haber dolarización. No va a dolarizar. No va a cerrar el Banco Central. No se va a pelear con China. No va, claro, no. Todo ese Es tipo. que lo que uno se pregunta es qué es lo que queda de todo eso entonces. No, Bueno, y la- veremos, ajuste. no lo sabemos. No, y la gran pregunta es ¿a quién va a ajustar? Porque la idea de que el ajuste va a ser de la No, política. eso es de la algo. casta. Ese para mí, Fito da en el clavo ahí. Porque una conversación que tuvo Milei con el equipo de Massa, en el que Massa, una reunión en la que Massa estaba, y en el que Milei empezó. Conversaron más. Che, bueno, dale, ya está, perdimos, ganaste. Sí. ¿Qué onda? Y Milei insiste con que el ajuste lo iba a hacer la política. Entonces se le adelanta a alguien del equipo de Massa y le dije, te traje la cuentita. Y le hizo la cuenta de directores para arriba, choferes, unidades retributivas, autos, diputados, senadores y asesores. Le cortás todo. Echás a todo el mundo, Le a echás a todos. todo el mundo. O todos lo hacen ad honorem. O todos, claro, todos trabajan ad honorem. Sí, sí. 0.017% del PBI. Es decir, de los 5 puntos que querés ajustar, te hagas 4.93 todavía. Claro. Entonces eso se transforma en que el ajuste no lo va a dar la política, sino el Estado. Eso dice Milei después en la Asunción. Sí. Claro. Es interesante porque la casta y la política son los cargos políticos. El Estado son Somos todos. enfermeros, docentes, fuerza de seguridad, gente, bueno, obviamente Subsidios. empleados públicos, subsidios, Obra pública. salud, educación, obra pública. Entonces ahí, me parece que se abre un interrogante de cómo su electorado va a recibir eso. La pregunta es, si el hombre llega a cruzar el Rubicón y su gente se banca el ajuste mientras él corrige esas variables y entonces llega, digamos, a cruzar Y hay una el situación río de estabilidad. y por lo menos una situación de comienzo Y de de equilibrio. descenso de la inflación. Y de equilibrio con los ingresos, porque... No. Primero comienzo de descenso de la inflación. Yo creo que la sociedad argentina no se puede bancar una recesión con inflación alta, pero sí se puede llegar a bancar a partir de los 6 meses de gobierno, veremos, sus ingresos más o menos pauperizados o congelados si ve que la inflación comienza un sendero a la baja. Lo que pasa es que para tener un sendero a la baja, tenés que llenar de reservas el Banco Central, ¿no? Que es lo que venimos discutiendo hace años acá. No te alcanza solamente con el ajuste fiscal, sino que tenés que potenciar exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. E inversión privada. Entonces, y para eso tenés que ver no solamente que estás haciendo el ajuste y las reformas, etcétera, sino también que la economía empieza a crecer, porque nadie compra una máquina para producir lo que no va a vender. Ujú. Entonces, ahí me parece que se abre, digamos, el primer escenario. Ahora, la búsqueda de Milei es llegar a ese rebote y un quiebre cultural en la cabeza de los argentinos, que creo que está a punto caramelo. Sí. Nunca como hoy estuvo, para mí, para lo que veo en los sondeos, quiero decir, pero me parece que es una situación muy fértil, tan en discusión, incluso para los que creemos en el rol del Estado, cuánto, a qué nivel y de qué manera. Porque lo venimos diciendo hace mucho. Los que creemos en que el Estado tiene que ser no solamente un regulador, sino muchas veces el que pavimenta la primera etapa, por ejemplo, de un emprendimiento, de un proyecto privado, etcétera, 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 con crédito y demás, somos los primeros que tenemos que decir, che, no se puede erogar más guita para sostener artificialmente cuestiones que después derivan indirectamente en desempleo y en pobreza. Porque si vos me dijeras, el dinero es infinito, y entonces yo mantengo cuestiones que son deficitarias y que no le dan, no solo deficitarias, sino que no le dan ninguna externalidad positiva al Estado, tío, bueno, pero el dinero es infinito y no pasa nada, no genera ninguna externalidad negativa, no genera inflación, etcétera. Pero eso no funciona así.
Cuando vos sostenés eso artificialmente, indirectamente te genera esa pobreza o esa pauperización de ingresos que vos querés evitar en teoría con esa erogación permanente, persistente y perpetua. Y muchas distorsiones y mucho estrés también, me parece. No, y una pelea de gente que vota lo mismo y ve que tu estabilidad, tus ingresos versus los de él, a un descalce de trabajo, son muy distintos. Por eso hablo de que hay mucha distorsión, hay una cosa y que termina siendo muy angustiante para gran parte de la población, esa distorsión y ese estrés. Exactamente. Entonces, en una situación de bonanza, las distorsiones las toleran. En una situación de ajuste se empiezan a hacer más visibles, ¿no? Iván, nos estamos haciendo los boludos. Ha llegado el final. Ha llegado el final. Ha llegado el Te final. queríamos largar, hermano. Estamos hablando hace un montón de tiempo. Me encanta. Todo esto volvemos a la necesidad de dólares de la que habla Iván hace 4 años en este programa. Exactamente. Y nos quedaron cosas afuera como el ¿Cómo Poder que? Judicial, por ejemplo, y demás. Ahí está ese parrafito También escrito, presente. es lo único Sí. que tengo para decir. Sí veo una corte muy parada de manos contra el kirchnerismo. Ajá. Me imagino... Autonomizado. El Poder Judicial autonomizado, pero no solo la corte, hay todo el Poder Judicial. Mucha gente especulando, bueno, Cristina se quedó sin fueros, ¿podría pasar algo? Yo creo que sí, yo creo ¿Sí? que en ¿Podría Milei... quedar en cana? Yo creo que Milei diciendo yo no vengo a vengarme, yo no vengo a perseguir a nadie, Fueron ellos. es un mensaje a Cristina diciendo quédate tranquila que yo no, Pero. un mensaje también a Macri diciendo conmigo no cuentes, pero también creo que tácitamente diciendo che, si algo pasa yo no Tampoco fui. Claro. porque tenés Cunio Libarona recostándose en la justicia nacional, no en la justicia federal penal, en la justicia federal, pero un poder judicial completamente autonomizado y una Corte Suprema muy parada de manos, fundamentalmente por la filtración del teléfono de D'Alessandro que involucraron a Silvio Robles, el jefe de gabinete de Horacio Rosati, el viaje, la filtración al lago la intrusión al teléfono de D'Alessandro, la filtración al lago escondido. ¿Ellos asumen que fue el kirchnerismo eso? Absolutamente, ¿Y vos crees que es? absolutamente. ¿Qué? Parecía que más yo una creo. interna, sí, sí. No, honestamente no lo sé. Ahora, la Corte está convencida que Sí. fue el dispositivo del kirchnerismo. Y un último elemento, que es el juicio político. Hecho algunas cosas muy hábilmente Salud Mengolini, otras cosas con mucha torpeza, ¿no? Entonces, ¿qué me decía alguien en la Corte? Impensable la foto Rosenkrantz, Maqueda, Rosati para blindar a Robles sin que eso hubiera sido producto de la intrusión a un teléfono y la filtración de un viaje de empresarios, jueces, etc. Entonces, vos tenés al Poder Judicial, a una buena parte del Poder Judicial, a la Corte muy abroquelado en contra del kirchnerismo. Entonces yo lo que creo es que si hay un asedio judicial contra Cristina, continúa ese asedio judicial, lo veo más como ese proceso de autonomización que de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Pero es posible. Sí, yo creo que es posible, pero también le creo a Milei. Es decir, yo creo que Milei es honesto en términos de su relación con los recursos del Estado, que realmente es alguien muy reactivo con lo público, no como Macri, ¿no? Es decir, Macri reniega mucho de lo público, pero Hizo negocios toda la vida. tiene con un lo crash con el Sí, Estado. sí. Le gusta tanto el Estado que se llevó una parte a la casa. Creo, y yo además le creo a Milei cuando habla. En todo lo que dice, excepto en los datos que da, Claro. pero no creo que él mienta a sabiendas. Yo creo que él Flashea con cree su los propia fakes. teoría Cree su teoría y económica. sus fakes. Pero a lo que voy es un hombre honesto en su relación con los recursos con el Estado, que dice la verdad cuando habla, por más que cometa inexactitudes en el discurso, con una situación política, sobre todo política, fundamentalmente política, pero también económica, muy pero muy compleja, que no solamente tiene a la sociedad atenta a lo que va a hacer, sino a un Macri que no se cansa de repetir en privado, este no es nuestro gobierno, en 4 o 6 meses nos van a venir a buscar. Hasta siempre, Iván Yagroski. Te queremos. Gracias, enano. La puerta está abierta, querido.